Vamos a la Luna en esta década. Eso es lo que la NASA sigue diciendo, y eso es exactamente lo que quieren que creas. Pero la NASA no nos mentiría, ¿verdad? No es como si hubiera problemas potencialmente enormes con las misiones Artemis a la Luna de los que simplemente no nos están contando. Así que aquí está el asunto. Luego de mucho tiempo de hacer contenido semanal de noticias espaciales en esta plataforma, empezamos a notar algunas tendencias en la forma en que los grandes actores como la NASA y SpaceX presentan sus ideas al público. Siempre hay un objetivo muy claramente definido y fantástico que hace un gran titular: poner un pie en la Luna, volar un dron en Titán, construir una ciudad en Marte. Algo que realmente despierta la imaginación de una manera muy especial que creo que solamente la exploración espacial puede lograr. Eso es lo que lo hace increíble. Pero cuando se trata de cómo planean lograr estas increíbles hazañas de ciencia e ingeniería, por lo general tenemos suerte si obtenemos una animación de 30 segundos que muestra una nave espacial volando del punto A al punto B, y luego algo genial sucediendo al final, lo cual está bien para la persona promedio, porque probablemente esa es toda la información que podrían manejar o, francamente, en la que estarán interesados. Para aquellos de nosotros, con un nivel de interés superior al promedio en el tema, que queremos hacer preguntas y conocer los detalles, ahí es típicamente donde el flujo de información comienza a agotarse, lo cual es frustrante, porque sabemos cuál es el objetivo y sabemos por qué se está haciendo, pero es el cómo lo que realmente nos fascina. Queremos saber cómo funcionan las cosas, y lo más loco es que, en la mayoría de los casos, ni siquiera las personas a cargo de los proyectos espaciales realmente ambiciosos saben cómo funciona. Y eso no es porque estén desinformados, sino porque a menudo la logística de llevar a cabo la gran misión espacial aún no ha sido resuelta. Y eso está bien. Tengo una fe infinita en que alguien mucho más inteligente que yo encontrará una solución para casi cualquier problema. Pero hoy, solo por diversión, queremos hablar sobre algunos de los agujeros más evidentes en la trama del proyecto más ambicioso de la NASA, el aterrizaje lunar de Artemis. Bueno, lo primero que la NASA no te diría es que ya no pueden aterrizar en la Luna, y realmente no tenían intención de hacerlo de nuevo. Este era el estado general en el que se encontraba la agencia hasta que Donald Trump y Mike Pence llegaron, y tuvieron un momento al estilo de JFK, al decidir que aterrizar en la Luna era ahora una prioridad nacional, y establecieron una fecha límite muy ajustada para que la NASA la cumpliera, 2024. Porque, ¿cuál es el punto de aterrizar en la Luna si no puedes hacerlo mientras Donald Trump sigue siendo presidente? Supongo que esa fue la lógica en ese momento, y a través de una serie de eventos genuinamente extraños. Incluso un aterrizaje lunar muy retrasado podría suceder mientras Donald Trump es presidente. De todos modos, dado un cronograma arbitrario establecido por el ciclo electoral, los ingenieros de la NASA hicieron un regreso desesperado al tablero de dibujo, donde intentaron desesperadamente improvisar un plan que podría ofrecer siquiera una pequeña esperanza de llegar a la Luna en 2024. Lo que terminaron teniendo fue un concepto de diseño reciclado de la era de Bush Jr., combinado con hardware de vuelo reciclado de la era de Reagan, y así nació el SLS. Llevaron el diseño al presidente Trump y él dijo: sí, eso parece un cohete. Aprobado. No sé si eso fue lo que dijo, pero imagino que a Trump le atraía mucho el color naranja del SLS. De cualquier manera, lo que la NASA pudo o no haberle dicho al presidente en ese momento fue que el SLS no podía realmente aterrizar en la Luna y apenas podía llevar una nave espacial a una órbita lunar. Hablaremos de eso en un momento. Pero el SLS era lo mejor que cualquiera en la NASA podía idear razonablemente con los recursos que tenían en ese momento. Así que cuando se trató de decidir cómo las personas realmente bajaran a la Luna y volverían a subir. Decidieron que alguien más resolvería ese problema. Creo que en la mente de la NASA saben que mientras todos vean que lanzan a las personas al espacio en un gran cohete, y luego, si logran devolver a esas personas a la Tierra con vida, todos dirán que la NASA hizo un muy buen trabajo. Así que para abordar el enorme vacío en su plan de aterrizaje lunar, la NASA puso una gran recompensa sobre la mesa para cualquier empresa privada que estuviera dispuesta y pudiera construir un módulo lunar. En este caso el dinero era secundario. La verdadera recompensa era el prestigio de ser la empresa que llevó a las personas a la Luna. ¿Y quiénes disfrutan más del prestigio que los obscenamente ricos CEOs multimillonarios? La competencia se reduce a 3 principales competidores. Tenemos al desválido Dynetics, con un concepto de módulo lunar profundamente práctico que fue ignorado casi de inmediato, y los grandes, Blue Origin con su módulo Blue Ball, que era bastante tonto y muy poco desarrollado, y SpaceX con su Starship, que era bastante impresionante, pero también muy poco desarrollado. Entonces la NASA otorga la victoria a SpaceX, y su plan de aterrizar el cohete más gigantesco jamás concebido en la Luna. Supongo que cuando la NASA le preguntó a SpaceX cómo exactamente planeaban lograr algo tan inédito, SpaceX dijo algo como:
lo resolveremos. Ahora, hay muchas cosas fascinantes sobre el Starship de SpaceX, pero probablemente lo más difícil de entender, y lo que no te dicen con frecuencia, es que Starship es simultáneamente el cohete más capaz jamás construido y el más limitado. Lo que queremos decir con esto es que cada vez que SpaceX habla sobre las capacidades del Starship, generalmente tienen que poner un gran asterisco junto a las estadísticas más impresionantes, como Starship puede transportar 100 toneladas métricas a la Luna o Marte, asterisco, con recarga orbital. El Starship puede mover 100 toneladas a la órbita baja de la Tierra, fácilmente. Y luego, si llega a conectarse con una estación de servicio en órbita y se recarga con propelente criogénico, entonces, en teoría, podría ir prácticamente a cualquier parte. Nuevamente, imagino que en algún momento la NASA le preguntó a SpaceX sobre todo el asunto de la recarga orbital criogénica, ya que nadie había intentado esto antes, y supongo que SpaceX probablemente dijo algo como, lo resolveremos. Admito que cuando escuché por primera vez sobre el tema de la recarga, asumí que solo tenías que lanzar una segunda nave que se encontraría con la primera, llenaría los tanques de combustible y estarías listo para ir. Ese no es el caso. Starship no necesita una recarga en la órbita baja de la Tierra. Necesita una recarga total. Esos tanques están completamente vacíos en ese punto. Y para satisfacer la sed de la nave espacial más grande del mundo, necesitas alrededor de 1.000 toneladas métricas de propelente transportadas a la órbita baja de la Tierra. Así que, haciendo unas matemáticas básicas, si cada Starship puede llevar 100 toneladas a la órbita y necesitamos 1.000 toneladas, esos son 10 Starships. Más la nave estación de servicio, más la que necesita ir a la Luna, así que en total son 12. Entonces, lo que SpaceX no te está diciendo es que Starship puede transportar 100 toneladas métricas a la Luna, si primero lanzas otras 11 Starships. Excepto que, lo que tampoco les gusta explicar es que el metano y los propelentes de oxígeno deben mantenerse muy fríos para permanecer en un estado líquido utilizable. Y a pesar de lo que hayas escuchado, en realidad puede hacer mucho calor en el espacio, lo que significa que un cierto porcentaje de todo el propelente que lanzamos a la órbita se va a evaporar en un gas inútil que simplemente será liberado al espacio. Así que podrías necesitar más cerca de algo como 14 o 15 lanzamientos de Starship solo para hacer posible un aterrizaje lunar. Y SpaceX tiene que hacer esto 2 veces, porque necesitan una prueba que demuestre que realmente pueden aterrizar en la Luna sin estrellarse. Así que más bien se necesitarían como 30 Starships solo para un aterrizaje lunar de Artemis, si la primera nave de demostración no se estrella. Excepto que otra cosa que SpaceX no quiere decirte es que su versión actual de Starship, que nuevamente es por mucho el cohete más grande y más poderoso jamás lanzado, en realidad solo puede mover unas 50 toneladas métricas a la órbita, como máximo. Así que para alcanzar la capacidad anunciada, tenemos que esperar a Starship versión 2, que, lo adivinaste, es un cohete aún más grande y más poderoso. Por supuesto, aún no han construido Starship versión 2, ni siquiera han averiguado cómo hacer que la versión 1 vuele en línea recta, lo cual es necesario resolver antes de que podamos siquiera pensar en alinear y acoplar estas cosas en el espacio exterior. Y la única manera de hacer que todo esto sea razonablemente asequible es que Starship aterrice en la Tierra, después de regresar del espacio, para que pueda ser reutilizado en 1 o 2 días. Y no estoy diciendo que las personas en SpaceX, que son mucho más inteligentes que yo, no puedan resolver estas cosas. Solo estoy señalando que aún no lo han hecho, a pesar de lo que puedas haber escuchado. Ok, así que imaginemos que todas estas cosas de cohetes increíblemente complicadas de las que acabamos de hablar, cosas que solo son posibles en teoría y que aún no se han hecho en la vida real. Supongamos que todo eso se resuelve, y todo ocurre dentro de los próximos 2 años, porque la NASA todavía está diciendo que Artemis 3 se lanzará en 2026. Así que, a menos que no nos estén diciendo algo, como que toda la arquitectura de la misión, especialmente el Starship, está muy retrasada. Supongo que solo tenemos que aceptar eso. Así que nuestros 4 astronautas despegan heroicamente en el SLS de la NASA y se dirigen hacia la Luna, más o menos. El módulo de la tripulación se dirigirá a una órbita muy extraña alrededor de la Luna llamada órbita de halo casi rectilínea, lo que significa que en lugar de rodear la Luna como esperarías, el módulo de la tripulación en órbita se moverá en una gran forma ovalada que solo se acerca a la Luna una vez cada 6 días. La NASA te dirá que la razón por la que eligieron esto fue para mejorar las comunicaciones entre la tripulación y la Tierra, lo cual es cierto, pero lo que no les gusta decirte es que el SLS no tiene suficiente potencia para enviar el módulo de la tripulación a una órbita más baja, porque cuanto más te acercas al pozo de la gravedad de la Luna, más energía necesitas para salir, y simplemente no hay suficiente combustible a bordo para lograr eso. Así que es aquí, en esta órbita súper larga a través del espacio vacío, donde la tripulación se encuentra con su módulo de aterrizaje Starship. Solo 2 de los 4 astronautas llegarán a aterrizar en la Luna. Los otros 2 pasarán la próxima semana en una caja de metal flotando en el vacío del espacio juntos. Estoy seguro de que estarán bien. Ahora el Starship necesita realizar una maniobra desorbitada para descender a la superficie lunar.
Aquí es donde descubrimos si es posible arrancar un frío motor de cohete impulsado por turbobomba criogénica, que ha estado flotando en el espacio durante días o semanas. Esto es otro de los muchos elementos en la larga lista de cosas que nunca se han hecho antes. Normalmente, para un motor que queremos encender en el espacio, elegiríamos un diseño hipergólico, alimentado por presión, que utiliza combustible autoinflamable. Ese es el método más simple, más a prueba de tontos para encender un motor de cohete. Siempre y cuando tus dos propelentes puedan tocarse entre sí, el motor se encenderá. Sin embargo, el motor Raptor de SpaceX a bordo del Starship es el sistema de doble turbobomba más complejo que se haya utilizado en un cohete de cualquier tipo, por lo que existe la posibilidad de que pueda ser difícil de volver a encender en el espacio, pero lo resolverán. Aquí está el asunto sobre esa órbita grande y larga en la que están. Si algo sale mal con el procedimiento de aterrizaje y necesitan abortar, entonces ni siquiera tendrán otra oportunidad de llegar a la Luna en 6 días. Lo mismo ocurre al intentar volver a subir, lo que sería significativamente peor. Esta órbita económica solo proporciona una pequeña ventana para operaciones críticas que absolutamente no pueden ser pasadas por alto. Podría incluso llamarla un poco peligrosa, pero la NASA no lo hará, así que probablemente esté bien. Ahora nuestro Starship se está acercando a la superficie de la Luna. Es hora de aterrizar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no lo hacemos, en el sentido de que las personas no lo hacen. La nave tiene que aterrizar por sí misma de manera autónoma, lo cual es cuestionable. En la era del Apolo, la NASA construyó un simulador para que los astronautas practicaran el aterrizaje del módulo lunar a mano. Y esto no era un simulador de computadora, era una máquina voladora real con un motor a reacción. Neil Armstrong casi muere en esta cosa, pero les dio la oportunidad de aprender los controles manuales para que no importara si funcionara o no la computadora de guía. Ahora tendrían una oportunidad justo de aterrizar en la Luna. Y en muchos casos la computadora de guía no funcionaba, pero cada piloto logró aterrizar de manera segura. Ahora, en la era moderna, tenemos este cohete Starship que es increíblemente alto y relativamente delgado. No es como ninguna otra máquina voladora jamás construida, y no se puede volar manualmente. Simplemente no es posible. El piloto estaría a 15 metros de altura sin capacidad para mirar hacia abajo y ver lo que estaba sucediendo en la base del cohete. No es como si una computadora moderna no pudiera fallar al aterrizar en la Luna. Lo hemos visto muchas veces en los últimos años, de muchas agencias espaciales diferentes: India, Japón, Rusia. Por supuesto, el aterrizador de Intuitive Machines es un gran ejemplo de lo que le puede suceder a un vehículo alto y delgado que no logra aterrizar correctamente. Se inclina. Y te puedo asegurar que hay personas muy inteligentes en Intuitive Machines, mucho más inteligentes que tú y que yo, y pensaron que lo tenían todo resuelto. Pero no fue así. Ahora, ni siquiera hemos visto un diseño adecuado de tren de aterrizaje de SpaceX para el Starship. Ni siquiera quieren usar trenes de aterrizaje en la Tierra. Van a intentar atrapar los cohetes con un mecanismo de torre gigante, lo cual por supuesto nadie ha hecho antes, porque es una locura. Pero van a tener que empezar a ser muy realistas sobre las patas de aterrizaje muy pronto. Y van a necesitar que sean resistentes, estables y... ¿Qué diablos sucede incluso si la nave aterriza en terreno irregular? Necesitará haber un poderoso sistema de autonivelación solo para evitar una catástrofe muy predecible. Y luego, una vez que aterrizan de manera segura en la superficie de la Luna, todo lo que nuestros astronautas necesitan hacer es descender 15 metros en un ascensor para llegar a la superficie. Eso debería estar bien, aunque no es como si nunca hubiéramos usado un ascensor en la Luna antes. Y ni siquiera hemos hablado sobre el polvo. Pero esa es una historia para otro día. Para que quede claro, no estoy aquí sentado llamando estúpido a ninguna de estas cosas, sino admitiendo que soy estúpido, porque todos los problemas de los que acabamos de hablar parecen totalmente imposibles de resolver con mi débil cerebro. Y solo cuando lo reconozcas podrás sentirte realmente humilde ante lo inteligentes que son las personas que trabajan en la NASA y en SpaceX, que se sientan en su mesa todos los días y descifran estas cosas.